Acompáñeme por favor al segundo libro de Reyes, capítulo número 13. Segundo libro de Reyes, capítulo número 13. Versículo, versículo número 17 en adelante. Hoy, hermano, quiero trasladarle con todo mi corazón lo que el Señor ha puesto en mi vida para compartirle. Pero sobre todas las cosas, hermano, quiero que sepa que esta mañana es una mañana para poder presentarnos delante del Señor y poder reflexionar acerca de muchas cosas. Tengo un sentir muy fuerte de parte del Señor que esta mañana Él nos va a llevar a comprender muchas cosas y a tomar decisiones para los días que vienen en nuestra vida. Así que abra su corazón, por favor, abra su corazón y permítale al Señor obrar en usted. Amén. Dice la palabra del Señor: y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Verso 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubiera derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana, Señor, poniéndome de acuerdo contigo, Señor, creyendo con todo mi corazón que tu voluntad será hecha en medio de nosotros. Señor, gracias por tu presencia, la cual ha preparado el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, para recibir tu palabra, para recibir, Señor, lo que tienes para nuestras vidas. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo venga haciendo una obra maravillosa en nuestros corazones, llevándonos a la comprensión, al entendimiento, Señor, de cuán necesario es, Señor, meditar, pensar en nuestros caminos, Señor, y cuán necesario es tomar en cuenta, Señor, el ayer para definir nuestro presente y para planificar nuestro futuro. Señor, por favor, ayúdanos en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden pasar mis hermanos de alabanza también. El tema que el Señor puso en mi corazón compartir esta mañana es el hubiera de Dios. Y mire qué impresionante, porque en lo humano hemos oído muchas veces el concepto de que el hubiera no existe. Y es una verdad sin Cristo. Pero en el Señor el hubiera sí existe. De tal manera, hermano, que en las Escrituras encontramos muchas veces que el Señor le dijo a su pueblo: si hubieras hecho tal cosa, si hubieras oído mi voz, si hubieras obedecido. Es decir, que el Señor sí usa el hubiera para enseñarle a su pueblo. Y fíjese, hermano, que qué necesario es entender esta mañana que nosotros tenemos que ver hacia atrás y comprender las cosas que hemos vivido, los caminos por los que hemos andado, las decisiones que hemos tomado, y evaluar cuáles de ellas realmente han sido provechosas y cuáles de ellas realmente no han sido provechosas. Ahora, ¿con qué propósito? Mire qué tremendo. Porque mucha gente dice: el hubiera
no existe, y mejor ni tomarlo en cuenta, porque hay gente que piensa que pensar en lo que hubiera podido ser es como lamentarse. Pero en realidad ese no es el propósito del Señor. El propósito de Dios no es llevarnos a lamento, sino que el propósito es enseñarnos a partir de eso. Es que comprendamos, hermano, porque el Señor sabe que quizá ayer tomamos decisiones que nos afectaron en el día de ahora, pero Él sabe que ahora tendremos que tomar nuevas decisiones y mañana tendremos que volver a tomar decisiones. Y si no pensamos en cómo lo hicimos ayer, y si no reflexionamos, y si no nos arrepentimos de algunas cosas, seguiremos cometiendo los mismos errores y no tendremos la oportunidad de recapacitar. Mire qué interesante lo que pasa en esta historia. Resulta que el profeta Eliseo llega donde está el rey de Israel, y dice la Biblia que el profeta estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió. Así que él sabía que era apremiante ir donde estaba el rey para darle una instrucción y para dejarle a él una impartición de algo. Y le dice el profeta, abre la ventana y le dice, tira esta flecha, y hace una declaración y dice, saeta de liberación, saeta de salvación. Y luego le dice, golpea la tierra con las saetas, con las flechas. Y el profeta está ahí esperando. Mire qué tremendo. Está esperando que el rey agarre esas saetas y golpee la tierra con tantas ganas de vencer a sus adversarios. Pero luego mira que el rey la golpea 3 veces y se detiene. Y entonces el profeta Eliseo le hace ver una cuestión y le dice, enojado, mire qué tremendo, el profeta se enoja y le dice, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. En pocas palabras le está diciendo, la victoria total era posible. Le está diciendo, si hubieras perseverado, hubieras alcanzado la victoria que Dios pensaba darte. Por eso, oiga, por eso, mire qué importante esta palabra, este verbo y la conjugación que hace. Ese hubieras tiene una connotación de que era posible alcanzar algo, que era posible lograr algo, pero que ese algo no se logró, no porque Dios no quisiera, sino porque faltó algo de parte nuestro. Mire qué tremendo lo que le dice al rey: si hubieras seguido golpeando la tierra, hubieras vencido, hubieras ganado, hubieras tenido victoria. Entonces me pongo a pensar, cuántas cosas hoy serían diferentes en nuestra vida si hubiéramos perseverado en aquello que un día comenzamos. Si hubieras terminado tu universidad, si hubieras terminado tus estudios, no sé si usted me está agarrando algo esta mañana. Si hubieras seguido haciendo eso, si hubieras completado ese plan, si hubieras completado lo que un día empezaste, ¿cómo te hubiera ido? Entonces usted me va a decir, ay pastor, para estar pensando en eso. No, perdóneme, claro que tiene que pensar en eso. ¿Sabe por qué tiene que pensar? No para estarse lamentando, pero sí para corregir, pero sí para volver, hermano, a hacer las cosas diferentes. Porque ahora o mañana va a volver a intentar algo, y si no se acuerda que lo que a usted lo tiene así es no haber terminado lo que empezó antes, va a volver a cometer el mismo error. Mire, hágame un favorazo y ve a su vecino y pregúntele cuántas cosas hubieras podido terminar, cuántas cosas hubieras podido hacer diferente, cuántas cosas hubieras podido completar. Si usted tuviera la oportunidad hoy de rectificar, no sea, oiga, no sea como la gente muchas veces insensata que dice, yo de nada me arrepiento, dice.
El que dice tal cosa no sabe lo que dice, porque en realidad usted y yo sí tenemos muchas cosas de las cuales arrepentirnos. Muchas de las cosas que actualmente hoy, hermano, estamos viviendo son el producto de malas decisiones del pasado. Oiga, le dijo, y eso que fue instantáneo en la vida del rey de Israel, le dijo el profeta: mire, oiga la connotación: si hubieras golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubieras derrotado a tus enemigos hasta no quedar ninguno. Significa que le estaba diciendo: oiga, la diferencia entre la victoria total que Dios te quería dar y la victoria parcial que vas a tener está en esa palabra hubieras. Él solo dio 3 golpes y Dios dijo: si lo hubiera golpeado 5 o 6, es decir, si hubieras seguido. ¿Y cuántas cosas renunciamos? ¿Y cuántas cosas dejamos a medias? ¿Y cuántas cosas no continuamos? Y hoy que pasó el tiempo, usted puede decir: si yo hubiera seguido, si yo no me hubiera apartado del Señor, si yo no me hubiera alejado todo este tiempo, si yo no hubiera dejado de servir, si yo no hubiera dejado de estudiar. ¿Cuántas cosas usted puede decir hoy si hubiera? ¿Cómo estaría su vida en esta mañana? ¿Cómo estaría usted en esta mañana si no tuviera que pasar por ese verbo, por esa conjugación del verbo hubiera? Mire que yo le decía al Señor: qué tremendo, porque tú tienes tus planes para nosotros, tus promesas y tus propósitos. Es decir, en Dios todo es posible. Y cuando usted viene, hermano, y recapacita, el Señor le hace entender a través de esta palabra, hermano, y usted dice: tiene razón el Señor, mi vida hoy fuera diferente. Entonces, oiga, eso no le va a servir para lamentarse, le va a servir para corregir, le va a servir para decir: entonces, si yo reconozco que mi presente sería distinto si hubiera tomado otras decisiones, entonces voy a hacer que mi futuro sea diferente, tomando las decisiones correctas esta mañana. Porque en Dios nunca Dios lleva a alguien para que se atormente o se lamente por gusto. El propósito de Dios es llevarme al arrepentimiento. El propósito de Dios es llevarme a que yo pueda corregir mis caminos, porque el plan de Dios es que yo alcance todas sus promesas. Mire, hermano, esa palabra hubiera está a lo largo de toda la Biblia. Usted puede encontrar gente que tuvo grandes promesas, como un Saúl, a quien Dios le levantó como rey, hermano, y lo puso, hermano, a reinar la nación más importante de la tierra. Y un día, cuando Saúl comete un error de desobedecer a Dios, Dios le dijo: si hubieras hecho lo que te dije, hoy te hubiera yo afirmado en el reino para siempre. Imagínese, hermano, lo que una decisión nos puede llevar a vivir. Imagínese lo que hacer algo o dejar de hacer algo puede provocar en nuestra vida. Y yo le decía: Señor, que esta mañana sea una mañana donde nosotros podamos venir delante de ti, pero no solamente para adorarte, sino también porque necesitamos corregir nuestros caminos. La Biblia dice claramente que necesitamos meditar en nuestros caminos, que necesitamos revisar nuestros caminos. No para entristecernos, porque el propósito de Dios no es que usted se sienta triste esta mañana. Al contrario, el propósito del Señor es que usted le dé gracias porque tiene vida, y mientras hay vida hay esperanza. Pero lo que Él quiere es que usted piense y diga: si ayer no lo hice bien, tengo la oportunidad hoy de hacerlo bien. Si ayer me equivoqué, hoy tengo la oportunidad de rectificar. Si ayer no lo hice, hoy lo puedo hacer. Si ayer no terminé, hoy puedo terminar, porque Dios no ha terminado conmigo. Dios no me ha quitado la vida, Dios no me ha llevado todavía. Eso significa que me está diciendo: sigue, pero no de la misma manera que lo has hecho. Porque hay gente que tiende a pensar de que
yo si volvería a nacer haría igual otra vez. Hermano, entonces no vuelva a nacer, porque para hacer lo mismo, ¿para qué? ¿Me doy a entender? En cambio hay gente que dice: si yo tuviera la oportunidad, lo haría diferente. Esa es la gente que ya entendió. Esa es la gente que ya comprendió. Esa es la gente que realmente dice: no, de verdad tiene razón el Señor. Es que no depende, hermano, solo de Él. También son mis decisiones las que juegan aquí. Porque Dios, hermano, tiene para todos el buen deseo de bendecirnos. Mira al que está a la par y dígale: Dios quiere bendecirnos. Entonces, oiga, el profeta le dice: si hubieras. En pocas palabras, ese verbo relata lo que podía haber pasado, pero es condicionado a mis decisiones. Muchas cosas son condicionadas a mis decisiones. Imagínense, ¿quién no quiere tener victoria? ¿Quién no quiere salir adelante? ¿Quién no quiere triunfar? ¿A quién le gusta la derrota aquí? Si yo le pregunto a usted, levante la mano, ¿quién le gusta la derrota? Nadie me la va a levantar. Porque a todos nos gusta triunfar, tener éxito. A todos nos gusta que nos vaya bien, ¿sí o no? Levante la mano, ¿cuántos les gusta tener éxito? ¿Cuántos quieren triunfar? ¿Cuántos quieren ser victoriosos? Todos queremos ser victoriosos. Y yo me imagino que el rey de Israel quería ser victorioso, quería derrotar a sus enemigos, quería tener la victoria. Pero él no se dio cuenta, hermano amado, que esa victoria estaba relacionada a su perseverancia. Así que número uno, levante su mano derecha y diga conmigo: voy a perseverar en las cosas que me dan victoria. Piense cuántas cosas ha dejado a medias en la vida. ¿Cuántas cosas usted hubiera podido terminar y tuvo todo para terminarlo? Por ejemplo, cuando yo veo gente que tiene todas las posibilidades, jóvenes que tienen el impulso que sus padres le dicen: estudia, hijo, yo te voy a pagar los estudios, y no quieren. Mañana van a decir: hubiera estudiado. Porque hay jóvenes que los papás les ruegan y le dicen: estudia, hijo. Si yo no necesito que trabajes, yo necesito que estudies, yo te lo voy a pagar. Y aún hay jóvenes que quizá trabajan pero pudieran estudiar y no lo hacen porque no sienten la necesidad. Hay jóvenes que dicen: ¿para qué voy a estudiar si a final de cuentas? Hermano, mañana, más adelante vas a decir: hubiera estudiado. Cuando se te presente una oportunidad, pero en la solicitud diga: requisito tal o tal o tal carrera, usted va a decir: hubiera estudiado. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ahora que puede, hágalo, porque lo que la Biblia está escrito es enseñanza para todos nosotros. Imagínense, hermano, cuántas cosas necesitamos perseverar hasta terminarlas, porque el día de mañana no vale lo que empezaste, vale lo que terminaste. Nadie en su currículum pone: me inscribí en la universidad. Eso no vale. Te piden título, y el título te lo dan cuando terminas, no cuando comienzas. Imagínese qué lindo fuera que usted va a la universidad y paga la inscripción y el primer ciclo y le dijeran: vaya, aquí está su título, tome, como ya se inscribió, aquí se lo damos. Vea, que todos lo tuvieran. Pero como no es así, te lo dan cuando terminas, porque lo que premia es la perseverancia. Entonces, cuando entiendo esto, puedo entender, hermano, también que hay cosas en nuestra vida que no dependen solamente del Señor, dependen de nosotros, dependen de lo que hacemos. ¿Está conmigo acá todavía? Así que levante su mano derecha y diga conmigo: lo que no hice ayer, lo voy a hacer ahora. Lo que no terminé ayer, lo voy a terminar ahora. Mire, siempre hay tiempo. Por ejemplo, piense por un segundo. A ver, voy a hacer esta pregunta, pero nadie me levante la mano. ¿Cómo estaría tu vida si nunca hubieras dejado de servirle a Dios? Si lo que un día comenzaste a hacer
hubieras perseverado. Si nunca te hubieras apartado de sus caminos, ¿cómo estuvieras? Si no te hubieras ido a dar una vuelta al mundo en 80 días, no sé en cuántos días. Si no hubieras tomado ese tiempo alejado de los caminos del Señor, ¿cómo estuviera tu vida? ¿Por qué te está costando tanto hoy levantarte de ahí? ¿Por qué? Oiga, hermano, porque tuviste la oportunidad de perseverar y no lo hiciste. Entonces ahora, antes de tomar una decisión, piensa en tu pasado y en las decisiones que hubieras querido cambiar. Y dile: Señor, el ayer no lo puedo cambiar, pero el ahora sí lo puedo cambiar. El ayer no lo puedo transformar, ya pasó, no lo puedo redimir, pero lo que sí puedo hacer es tomar en cuenta el ayer para pensar en el ahora. Mire, ¿sabe una de las cosas que yo agradezco? Sinceramente agradezco, es que Dios no se canse de nosotros, que Dios no desista de nosotros, que Dios no renuncie a nosotros. ¿Sabe una de las cosas que yo realmente le pido al Señor, hermano amado? Que no renuncie a nosotros como sus hijos, sino que no se canse, sino que siempre, hermano, esté ahí, esté ahí, esté ahí, esté ahí, como martillo que quebranta la roca. Que su palabra sea como una gota de agua constante. Que su palabra, su consejo, su instrucción, su amonestación esté siempre ahí. Que no nos suelte, porque ese verso 12 me quiebra. Me quiebra porque empieza diciendo: lo dejé. No hay nada peor para uno de nosotros que Dios nos deje. Que Dios diga: va, eso quieres hacer, vaya, dale. Eso es lo peor que te puede pasar. Y lo mejor que te puede pasar es que Dios te estorbe. Lo mejor que te puede pasar es que Dios no te deje en paz, que Dios no te deje tranquilo, que Dios te busque, que Dios te levante de madrugada, que Dios no te deje dormir. Que cuando estás a punto de hacer algo incorrecto, que el Señor te quite el sueño, que te aparezca hasta en la sopa, que te hable hasta por medio del perico y del chucho. Eso es lo mejor que te puede pasar. Como aquel hombre que iba a hacer algo que Dios no quería que hiciera, y se le apareció un ángel en el camino. Él no lo veía, pero la mula en la que iba sentado sí lo veía. Y la mula se echó, y él comenzó a golpear la mula, y de repente la mula le habló. Hermano, que te hable la mula, el caballo, el chucho, el gato, quien sea, pero que te hable. Y no que te suelte Dios y te deje a la deriva, y te deje a tomar tus propias decisiones, y no que te deje a ti a tus propios pensamientos, porque te va a ir mal si eso pasa. Mire el verso 13. El verso 13 empieza a narrar cómo hubiera sido la historia. Mire qué lindo. Porque Israel ya no puede hacer nada. Ese Israel que hizo eso ya no puede hacer nada, porque ya no existe ese Israel. Pero usted y yo sí existimos. Así que podemos aprender de eso. Es como que el Señor te dice: va, ¿te diste cuenta cómo terminaron ellos? Sí, Señor, me di cuenta. Va, ¿querés terminar igual? No, Señor. Va, entonces, mire qué lindo. Porque usted se pone a pensar, un día de estos, yo estaba viendo un documental dolorosísimo. Un documental de aquel tiempo, hermano, donde se dio aquel famoso genocidio, donde murieron millones de judíos que eran perseguidos. Usted conoce esa historia también, ¿verdad que sí? Que hicieron cámaras de gas para matarlos. Una cosa espeluznante. Usted se pone a pensar: ¿cómo es posible que a un pueblo lo traten así? Verso 12: los dejé, se apartaron de mí, no quisieron nada conmigo. Oiga, hermano, es que es impresionante cuando usted mira la implicación de ese verso 12. Wow. Y mire todo lo que en la historia le ha acontecido a ese pueblo.
Y el verso 13 es lo que dan ganas de llorar. Es que mire, hermano, ¿por qué dan ganas de llorar? Al ver lo que vivieron y al ver lo que pudieron haber vivido. Pero espéreme, si dan ganas de llorar al verlo en otro, ¿cómo no nos van a dar ganas de llorar al verlo en nosotros? Ver lo que estamos viviendo en algún área y ver lo que pudiéramos estar viviendo. Mire, ese es una exclamación. Si me hubiera oído mi pueblo, si tan solo me hubiera puesto atención y hubiera caminado en mis caminos, que a Israel le parecía difícil. Es que sabe cuál es el engaño del diablo para la gente que no conoce al Señor todavía, y para algunos que están en el Señor, es que les hace creer que caminar en el Señor es difícil. No, hermano, es más difícil andar en el mundo, mucho más difícil andar fuera del Señor, porque fuera del Señor no hay solución para muchas cosas. Caminar en el Señor es más sencillo, porque somos guiados por Él y dirigidos por Él. Tan sencillo, hermano. Pero oiga el verso 14: si hubieran oído, esto les hubiera pasado. Oiga, en un momento habría yo derribado a sus enemigos. O sea, eso que ahorita los tiene a ellos pisoteados, en un momento se los hubiera quitado yo. En un momento los hubiera librado. Es que Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora entiende usted por qué Dios a veces no hace cosas, aunque las pueda hacer. Mire, hubiera vuelto mi mano contra sus adversarios. O sea, si ellos hubieran sido mis amigos, yo hubiera sido enemigo de sus enemigos. Yo hubiera peleado contra los que pelean contra ellos. Yo en un momento los hubiera liberado, en un momento los hubiera sacado de ahí. Hermano, ¿y no será que el Señor puede hacer eso en nosotros? Mire qué tremendo el verso 15. Muévale ahí. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. O sea, no hubieran dejado de ser, no hubieran perecido como perecieron, no hubieran pasado al olvido, sino que ellos hubieran trascendido. Su vida sería distinta. Hermano amado, yo quiero decirle algo, que esta mañana el Espíritu de Dios nos lleve a comprender muchas cosas en nuestra vida y a decir: Señor, lo que ayer hice mal lo voy a rectificar ahora, porque en Dios siempre hay oportunidad. Como le digo, este pueblo ya no tiene oportunidad. Ya no existe ese pueblo. A ese pueblo del que se está refiriendo no existe, pero usted y yo sí existimos. Ellos ya no pueden, pero usted y yo sí podemos. Ellos ya no tienen la oportunidad de mirar para atrás y rectificar, pero usted y yo sí podemos. Imagínese que el Señor te dijera: ay, mi hermano, si hubieras oído mi voz y si hubieras andado en mis caminos, no, hombre, ese problema financiero que tienes ya te lo hubiera quitado. Y mire lo que dice el verso 16: le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Hermano, mire cuántas bendiciones nos perdemos. Mire cuántas bendiciones nos perdemos cuando nos separamos de Él y de su palabra. Ahora, cuando yo entiendo esto, le digo: Señor, quiere decir que aún estando en tus caminos, porque este era el pueblo de Dios, así como usted es pueblo de Dios y como yo soy pueblo de Dios, pero siendo pueblo de Dios también podemos cerrar los oídos a la voz de Dios. Por eso, cuánto pueblo de Dios se le habla, se le aconseja, se le predica, pero siguen viviendo igual. No quieren hacer los cambios, las rectificaciones en su vida, no quieren acercarse a la palabra, decir: Señor, voy a hacer las cosas como tú dices que deben de ser hechas. Oímos el consejo de la palabra, pero aquí nos entra
y aquí no sale. Salimos por esa puerta diciendo: es lo que dice el pastor. Yo nunca le vengo a hablar aquí de lo que yo digo, porque lo que yo digo no sería tan importante. Yo vengo a hablarle aquí de lo que Dios dice, y lo que Dios dice sí es importante. Nunca vengo a traerle un mensaje basado en mí, sino basado en Él, porque lo que Él dice sí cambia vidas. Lo que yo digo no puede cambiar a nadie, pero lo que Él dice sí cambia la vida de muchos, sí transforma. Entonces mi pregunta esta mañana: ¿cuántas cosas serían diferentes hoy si tú hubieras oído la voz de Dios? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos alguna vez se han visto afectados por salir de fiadores? Levánteme su mano. ¿Y cómo hubiera sido la cosa si usted hubiera hecho caso del consejo? No sirvas de fiador. No, que este nunca me va a hacer quedar mal, este michero no. Y por último se fue, desapareció, no pagó. ¿Cómo estarían tus finanzas? Entonces usted me va a decir: pastor, pero ya no lo puedo cambiar. Sí, está bien, pero usted sería, hermano, la persona más insensata sobre la faz de la tierra si volviera a hacerlo. No, pero es que ahora ya no es un amigo, es un hermano el que me dijo. Ay, hermano, hay hermanos que lo resuelven todo yéndose de la iglesia. ¿Me doy a entender? ¿Cómo estaría usted? ¿Cómo estaría su salud? Le voy a hacer otra pregunta, por favor. Si hace 20 años que el médico le dijo: ponete a dieta, lo hubiera hecho, ¿cómo estaría? ¿Cómo estaría su salud? ¿No hubiera avanzado el problema? Cuando era prediabetes, no se hubiera vuelto diabetes, ni se hubiera complicado todo, ¿verdad? Entonces vea que lo hubiera sí es importante. Porque si usted dice: no, si hace 20 años, si hace 20 años que te dijeron: mire, aunque sea salga a caminar, lo hubiera hecho, ¿cómo estaría? Entonces usted me dirá: ay, pastor, pero ya no puedo. ¿Cómo no? Sí puede. Porque si no hace hoy lo que hubiera hecho hace 20 años, la cosa va a seguir avanzando. Pero si hoy tiene la conciencia de decir: sí, Señor, tiene razón, si yo te hubiera hecho caso, todo hubiera cambiado. Entonces ahora usted va a poder por obra la palabra. Usted podría decir: no, lo que no hice hace 20 años lo voy a hacer hoy. Es que nunca es tarde, hermano. Es que nunca es tarde. ¿A cuánta gente le dicen: ahorre, hermano? Y vivió 50 años sin ahorrar nada. ¿Para qué voy a ahorrar si me voy a morir y otro se lo va a comer? Dice la gente. Y si hubieras ahorrado, mire, un día yo vi un experimento que decía que si alguien ahorrara 1 centavo diario, al final de su vida tendría un montón. Pero como usted en el momento era 1 centavo, pero si lo hubieras hecho hace 40 años, muérele pluma, ¿cuántos días son? Algo te hubiera guardado, ¿no le parece? Entonces, pero usted va a decir: como no lo hice, bueno, no lo hizo hace 40 años, empiécelo a hacer ahora. Es que le sirva, porque oiga, ese pueblo ya no puede hacer nada, pero usted sí puede tomar decisiones. Por eso te trajo Dios esta mañana, para decirte: si hubieras hecho esto, estuviera diferente, pero ahora comienza a hacerlo. Yo quiero pedirle que se ponga de pie esta mañana, porque todo lo que el Padre puso en mi corazón por hacer esta mañana tiene que ver con que podamos aperturar un espacio en este lugar que nos lleve a meditar en nuestros caminos, a pensar en el ayer como para reflexionar.
Y quizá por ahí te salga alguna tu lágrima pensando en que hiciste algo mal, pero perdóneme lo que le voy a decir. Si se queda en las lágrimas, no hizo nada, porque esto no es de emoción. Pero si esto te lleva a tomar alguna decisión para cambiar tu futuro y tu presente, entonces el Señor logró su cometido contigo. Si hoy, esta mañana, el Señor logró llegar a lo más profundo de tu corazón, usted puede decir: sí, Señor, de verdad. A ver, ¿cuántos aquí se acuerdan de algún consejo de sus padres que no siguieron? Levánteme su mano, no tenga pena. Bájela. ¿Cómo le hubiera ido si hubiera hecho caso, hermano? Pero no queremos hablar de si hubiera, ¿vea? No queremos hablar de si hubiera, porque queremos dejarlo en el olvido, como quien dice, no hacernos responsables de lo que hicimos. Pero no se puede. Hay un día para hablar del hubiera. Hay un día para reflexionar. Hay un día, el Señor se los dijo: mire, ahí lo voy a dejar, pero un día les voy a decir si hubieran hecho tal cosa, de fuera diferente. Ahora, ¿cuántos quieren cambiar su mañana? Entonces hay algo que hacer ahora. Así como tu presente es el resultado de muchas cosas del ayer, tu mañana será el resultado de muchas cosas del hoy. Cuando recuerdo que estaba a punto, ya había pasado los 40, quizás estaba en medio de los 40 y los 50. Me recuerdo que en una consulta médica de esas de chequeo, el doctor me hizo una pregunta que cambió todas las cosas. Me dijo: ¿cómo quiere que sea su vejez? Wow, nunca había pensado en eso yo. Porque uno piensa en el ahora, cómo me siento ahorita. Y usted llega a pasar consulta porque le duele el pelo, le duele la uña, le duele lo que sea. Pero usted no llega pensando en que cómo van a ser sus 70 o sus 80 si llega ahí. ¿Cómo quiere que sea su vejez? Me dijo. Es que mire, me dijo, lo que usted empiece a hacer hoy es lo que va a repercutir en su vejez. Y dije yo: tiene razón este hombre. Porque cuando usted tiene 20 años, a ver cuántos tienen 20 años. Cuando usted tiene 15, 20, usted no anda pensando en nada de eso, hermano. Cuando el jovencito sale a jugar a la calle, usted no fue jovencito quizás, ¿verdad? Pero cuando yo salía a jugar a la calle, pelota, hermano, todo sudado, y se venía la lluvia, a mí no me importaba mojarme. Imagínense, después de la gran sudada, la gran mojada. Y yo decía: no me importa. Y hoy medio salgo y me caen 3 pringas. Y ando ahí que poniéndome algo en la cabeza para no mojarme, porque no, Señor, no me puedo enfermar, tengo que predicar. Pero cuando era joven no pensaba en eso. ¿Sabe por qué no pensaba? Por inmaduro. Pero ya llegué a la madurez y hoy sí pienso. Y no solo pienso en el ayer, pienso en el mañana. ¿Qué mañana quiero tener? Si Dios me da la oportunidad, si Dios me permite llegar allá, ¿cómo quiero llegar? ¿Quiero llegar con fuerzas? ¿Quiero llegar bien? Entonces hay que cuidarse hoy, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Cierre sus ojos un segundo. Yo quiero aperturar un espacio y un tiempo para todos aquellos que esta mañana le puedan decir: gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos has hablado de algo que no a muchos nos gusta. Ese hubiera no nos gusta, porque nos habla de errores y de decisiones que tomamos mal, o de cosas que hicimos o dejamos de hacer. Y es cierto, Señor, no lo podemos cambiar. Ya estuvo, está hecho.
pero eso me puede servir, Señor, para mejorar mi presente y mi futuro. Si los errores del ayer son los precios que hoy estoy pagando, Señor, que pueda yo corregir para mañana no tener precios que pagar. Así que yo quiero hacer un llamado específico esta mañana. Todo aquel que dice: si yo hubiera hecho esto o hecho aquello, mi vida sería diferente. ¿Por qué no viene al altar? ¿Por qué no corre al altar y le dice: Señor, aquí estoy? No puedes cambiar el ayer, tú ahora es el que vas a cambiar. Reconocer que si hubieras hecho algo mejor, tu vida sería diferente, es una muestra de arrepentimiento. Si usted no hubiera dejado al Señor, yo no sé por qué estoy diciendo tantas veces esto, pero si usted no se hubiera apartado del Señor, ¿dónde estaría? Yo puedo ver amigos, conocidos, con los que empezamos este camino al mismo tiempo quizá, o algunos que tenían más tiempo que yo, pero se apartaron. Y yo digo: Padre, yo veo los resultados en sus vidas. Y eso, ¿sabe cómo es muchas veces? Eso es como, por ejemplo, cuando a alguien el doctor le dice: mire, usted va a tomar esto, pero el efecto usted lo va a empezar a sentir a las 3 semanas, a las 4 semanas. Y entonces usted se lo empieza a tomar, pero a la semana lo descontinuó, ya no se lo tomó. Y después empieza otra vez, pero no se da cuenta que ese lapso que lo dejó de tomar, usted descontinuó, tiene que volver a empezar. Y las 4 semanas se activan desde el momento que vuelve a empezar. Así es esto. Lo bueno es que siempre hay oportunidad para empezar de nuevo. Señor, gracias por tu pueblo, Señor. El que es tu pueblo comprendió tu palabra. El que es tu pueblo, Señor, sabe de lo que le estás hablando. Porque tú, Señor, te referías a ese pueblo que sacaste de Egipto, al cual tú le diste promesas, pero también le diste palabras que cumplir. Señor, qué triste ver un pueblo esclavizado, con hambre, cuando tu palabra dice que si te hubieran oído, en un momento habrías tú derrotado a sus enemigos. Los hubieras saciado de trigo y les hubieras dado miel de la peña, la mejor miel que existe. Cuántas cosas tienes para nosotros, Señor. Y todo comienza, Padre, por entender si hubiera. ¿Cuántas cosas no terminaste como el rey de Israel, a quien el profeta le dijo: si hubiera golpeado la tierra 5 o 6 veces, hubieras tenido victorias completas? ¿Cuántos reconocemos aquí que nuestra vida podría ser distinta? Padre, yo bendigo a tus hijos, bendigo a tu pueblo, Señor, porque no todo está perdido. Quizá eso del ayer se perdió, pero es una enseñanza para el ahora. Gracias, ayúdanos a reflexionar. Hermano, que tus errores sean una escuela
que puedas aprender de ellos para que tu vida cambie y para que no lo repitas y para que no vuelvas a cometerlos. Que la lección de pasar por las consecuencias de desobedecer a Dios sean suficientes para que tú digas: Señor, no vuelvo yo a cometer esto. Puede ser que falle en otras cosas, pero no es lo mismo, Señor. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, hay una obra que estás haciendo en nosotros esta mañana. Yo vuelvo a hacer este llamado porque el Espíritu de Dios pone tan fuerte en mi corazón que hay gente en este lugar que necesita estar aquí. Te voy a dar un minuto para que termines de llenar este altar. No te quedes ahí. Tú sabes que esta palabra ha sido para ti y que Dios te ha hablado y que hay decisiones que tomar hoy. Espíritu Santo, si no hubiera conocido al Dios que me ama, lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por aquellas cosas que, aún habiéndote Dios hablado, aún así las hiciste. Aquellas cosas que a sabiendas de que Dios te había dicho no lo hagas, o aquellas cosas que Dios te dijo hazlas y no hiciste. Dile: Señor, perdóname esta mañana. Gracias por la oportunidad de rectificar. Yo no puedo ser como aquella gente que dice: de nada me arrepiento. No, Señor, no puedo ser tan duro de corazón. Yo sí reconozco que me he equivocado. Yo sí reconozco que he fallado. Yo sí reconozco que hay cosas que no hice bien, y que si los hubiera hecho diferentes, mi vida estaría distinta. Y por eso le digo: Señor, perdóname. Señor, ayúdame a que hoy, en este tiempo que me has dado, las pueda hacer distintas, pueda cambiar, pueda hacerlas diferentes. Señor, todavía tengo tiempo, y usted todavía tiene tiempo. Usted todavía tiene tiempo. Usted todavía tiene tiempo. Dios le ha dado vida, es porque Dios le está diciendo: todavía tienes tiempo de cambiar, todavía tienes tiempo de rectificar, todavía tienes tiempo de terminar lo que no terminaste. Y dígale: gracias, Señor,